Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos. El día de hoy analizaremos algunos fragmentos de dos libros, los cuales se llaman Así habló Zaratustra, escrito por Friedrich Nietzsche, en el cual analizaremos dos fragmentos importantes y resaltantes, los cuales son La canción de la melancolía y Entre hijas del desierto. A continuación analizaremos el siguiente libro, que es La muerte de Empédocles, escrito por Hölderlin. Empezando por Así habló Zaratustra, escrito por Friedrich Nietzsche, quien fue un filósofo, poeta y músico alemán que vivió entre los años 1844 y 1900, cuyas obras han ejercido una profunda influencia en el pensamiento mundial contemporáneo y de la cultura occidental. Nietzsche escribió sobre temas tan diversos como lo son el arte, la filosofía, la filología, la música, la religión, la ciencia e incluso las tragedias. Hizo una crítica a la cultura y a la religión, basándose en el análisis de las actitudes morales de la vida, hacia la vida. Y su personaje Zaratustra es el personaje de su novela filosófica del libro Así habló Zaratustra, el cual es un personaje que trasciende los límites de la humanidad y alcanza una nueva forma de vida, de existencia. En su libro, Zaratustra decidió pasar 10 años en el desierto, en búsqueda de sabiduría, en búsqueda de una respuesta a de qué se trata la vida, por qué vivimos. De ahí, de los 10 años que pasó en el desierto, decide volver a su pueblo natal y se encuentra con un anciano que dice solo confiar en Dios y que ya no confía en la humanidad, que la humanidad necesita ayuda para salvarse, que la humanidad está perdida. Eso es lo que le dice el anciano a Zaratustra en el libro. Sin embargo, Zaratustra sigue su camino devolviéndose a su pueblo y durante ese trayecto piensa: este anciano, este hombre, no sabe que Dios ha muerto. Bastante interesante, la verdad. ¿Qué quiere decir Zaratustra con que Dios ha muerto? O mejor dicho, ¿qué quiere decir Nietzsche reflejado en su personaje Zaratustra, en donde dice Dios ha muerto? No es precisamente que el Dios que está en los cielos ha muerto ni nada de ello, sino que quiere decir que la humanidad debe olvidarse de Dios, debe apartarse de Dios y debe pensar en ella misma, centrarse en ella misma, centrarse en el hombre y alcanzar una superioridad, alcanzar una trascendencia. Entonces Zaratustra llega a su pueblo y predicando dice: hay que dar paso al superhombre. ¿Cuál es el superhombre? La trascendencia del ser humano al centrarse en él mismo. El superhombre, quien es fiel a la tierra. Hay que dejar salir la bestialidad del hombre. Hay que dejar atrás la bestialidad del hombre. Hay que cuestionar la felicidad, la razón, la justicia. Cuenta que la humanidad dará paso a los últimos hombres que serán mediocres, los cuales tendrán los mismos pensamientos que todas las personas que los rodean, porque nadie se centra en pensar y buscar sabiduría, sino que todos seguimos haciendo repetitivamente lo mismo, en secuencia. Nunca buscamos progresar ni en buscar sabiduría, ni conectarnos con la naturaleza, ni trascender, sino que todo el tiempo nace un hombre y sigue la misma rutina que los hombres anteriores. Eso es lo que explica Zaratustra. Sin embargo, el pueblo se ríe de él
Nadie le cree, nadie lo busca, nadie está con él. Pero se encuentra a otro anciano, el cual le dice: predica solo para las personas que tengan los pensamientos progresivos, afines. Para solo las personas que tengan los pensamientos afines. Porque la multitud no le va a hacer caso. La mayoría de las personas no le hacen caso. Entonces Zaratustra acepta este consejo y empieza a enseñarle a muy pocos hombres, los cuales invita a su caverna que se encuentra en las montañas y les da el nombre de hombres superiores. Ahora bien, hasta aquí hemos llegado y hemos explicado un poco sobre el origen de Zaratustra, cómo trascendió y cómo fue su camino hacia la sabiduría. Tuvimos que hacer todo este trayecto para poder llegar a el primer fragmento del libro Así habló Zaratustra, el cual se llama La canción de la melancolía. En este fragmento se encuentra Zaratustra hablando con sus hombres superiores, los cuales son unos pocos hombres que él escogió. Él separó del pueblo que tenían pensamientos afines y él decidió llevárselos a su caverna para impartirles sus conocimientos, para predicarles, para que ellos aprendieran a pensar y obtuvieran su propia sabiduría y llegaran a la trascendencia. Entonces, pasando a la canción de la melancolía, este es un fragmento en forma de verso que decía: Zaratustra pronunciaba discursos en la caverna hacia los hombres superiores, pero al terminar se escabulló de entre ellos y salió de su caverna, salió hacia la entrada de la caverna sin que nadie se diera cuenta. Entonces, en la entrada de su caverna se sintió libre. O sea, al salir de su caverna sintió un poco de libertad. Entonces se sentó al aire libre. Dijo: acercaos, animales. Los animales de Zaratustra eran un águila y una serpiente. Acercaos, animales. Él dice con esto que los animales representan como vitalidad, conexión con la naturaleza, pureza de vida. Entonces él pidió que estos animales se acercaran a él y se estuvieran junto a él. Él disfrutaba del silencio, de los aromas del aire libre, junto al águila y la serpiente. Él disfrutaba de estar en paz, en calma, en silencio junto a su águila y a su serpiente. En los aires y el aroma de la libertad, de los aromas libres. Entonces también empieza a hablar sobre que huele a libertad, huele a paz, huele mejor. Eso es un mejor aroma. ¿Que acaso los hombres superiores es que huelen mal? No es que olían mal, sino que lo estaban agobiando, haciéndole preguntas y teniéndolo todo el día predicando y predicando, que él solo quería buscar ya un momento de paz, tranquilidad, alejarse de los hombres superiores, que son los que él buscó para predicarles, pero quería tener un momento para él, para conectarse con la naturaleza, la vitalidad, el aire fresco y la libertad. Entonces, él le pidió nuevamente a los animales que se acercaran y ellos se arrimaron a él. Él repitió que se acercara y se arrimaron aún más. Entonces ahí dijo: los amo, animales míos. Siento que los amo. Entonces los animales levantaron su mirada hacia él y estuvieron juntos pacíficamente los tres: el águila, la serpiente y Zaratustra. Juntos en silencio olfatearon los aromas, olfatearon un aire puro y saborearon la naturaleza, la purificación del aire y de los vientos, la tranquilidad. Prosiguiendo, un anciano mago, que es uno de sus discípulos de Zaratustra, se dio cuenta que había salido de estas cavernas. Por lo tanto, el mago se levantó
y empezó a decirle a los demás hombres superiores que Zaratustra había salido de su cueva. Pero sin embargo, él tenía demonios de magia y engaño, que eran espíritus perversos que buscaban la alabanza de Zaratustra, que amaban a Zaratustra, pero que eran demonios melancólicos, al mismo tiempo adversarios de Zaratustra. Perdonadle, dijo el mago. Este espíritu de magia y espíritu de perversión me está haciendo decir cosas que no quiero, porque yo sin embargo amo a Zaratustra. El mago en este momento estaba mencionando que él quería a Zaratustra, pero que tenía un sentimiento que lo hacía dudar de él, que lo hacía sentir que no debía seguirlo. Ese es el demonio del cual habla, de magia, engaño y adversión. Adversión contra Zaratustra. Magia por el sentimiento y el engaño porque él mismo se estaba engañando. Él mismo quería seguir a Zaratustra, pero al mismo tiempo no estaba totalmente seguro de seguir a Zaratustra. Entonces, como lo quieran llamar, estos demonios se van a liberar. Y si los quieren llamar veraces, penitentes, liberados de cadenas, pues llámenlos como quieran, decía el mago. Entonces, él dijo que un Dios nuevo ha nacido, o sea que un pensamiento nuevo ha nacido en él. Y entonces que le dan anhelo a los hombres. Este demonio lo subyuga, el demonio melancólico lo subyuga. Entonces este demonio lo subyugaba, pero sin embargo él seguía diciendo que amaba a Zaratustra y que le complacía verlo, porque él, Zaratustra, parecía que tuviera para él una máscara de un santo. Al mismo tiempo que decía con estas palabras que amaba a Zaratustra, decía que tenía máscara de santo, es decir, una máscara que se estaba escondiendo tras la santidad, según el mago, tras la profecía. Al mismo tiempo está hablando metafóricamente de que Zaratustra era un simple poeta, un profeta falso. Entonces, entonces ahí dice que el demonio va a venir desnudo hacia él, está viniendo desnudo hacia él, y no se sabe si es hombre o mujer. Esta es una forma metafórica de decir que no se sabe qué va a decir en el engaño, qué va a decir diciendo la verdad, que van a expresar sus sentimientos hacia Zaratustra, que al mismo tiempo pues se piensa que es bueno, pero que se oculta tras la máscara de un santo. Entonces ahí tiene emociones revueltas, no sabe qué hacer, no sabe qué decir. Por eso aquí también dice: perdonadle, se extinguen mis sentidos. Y viene el atardecer de la melancolía, hombre o mujer, el espíritu maligno de perversión ya viene. Oíd y ved, hombres superiores, lo que va a decir ese espíritu de perversión. O sea, lo que él mismo está diciendo o va a decir sobre lo de Zaratustra, pues que va a revelar sus verdaderos sentimientos sobre Zaratustra a través de unos versos que se encuentran en el libro de Así habló Zaratustra. Por eso es que este verso se llama La canción de la melancolía. ¿Qué quiere decir este título de La canción de la melancolía? Bueno, que al mismo tiempo que la melancolía, o sea, ¿qué quiere decir este verso de La canción de la melancolía? Bueno, la melancolía es como algo que no te deja sentir placer en absolutamente nada. Entonces estamos viendo dos casos. Zaratustra estaba cumpliendo su deseo de profetizar, de impartir sus conocimientos a los hombres superiores. Sin embargo, se encontraba agobiado de las preguntas que éste le hacía, de estar todo el rato explicándoles lo que deberían entender para que trasciendan. Entonces por eso buscó la libertad, se escapó de las cavernas y buscó la libertad junto a sus animales, a respirar aire puro, a
obtener vitalidad y a conectarse con la naturaleza. Y por el otro lado estamos viendo al mago, el cual en su melancolía no está sintiendo totalmente placer, no está totalmente convencido sobre lo que es Zaratustra. Entonces por eso agarra su arpa y empieza a decir a los hombres superiores los que sus demonios liberan. El demonio de la melancolía, perversión y engaño. Entonces empieza. Cuando el aire va perdiendo luminosidad, y cuando el consuelo del rocío cae gota a gota sobre la tierra, no visible tampoco al oído. O sea, cuando el aire va perdiendo luminosidad, Zaratustra para él va perdiendo luminosidad, no le satisface, o sea, dejó de estar convencido totalmente en lo que es Zaratustra, y por eso pues dejó de estar totalmente convencido en lo que es Zaratustra como profeta, como persona. Entonces sigue diciendo: pues delicado calzado lleva el consolador rocío, como todos los consoladores. Entonces te acuerdas, ardiente corazón, de cómo en otro tiempo tenías sed, de cómo achirrinchado y cansado tenías sed, de las lágrimas celestes y gotas de rocío, mientras los amarillos senderos de hierba, miradas del sol vespertino malignante, miradas del sol vespertino malignante, miradas corrían a tu alrededor y a través de negros árboles, ardientes y cegadoras miradas del sol, contentas de causar daño. Ok, en estos fragmentos podemos observar que decía ardiente corazón. ¿Te acuerdas como antes tenía sed? O sea, en el momento en que Zaratustra lo reclutó, le habló de las profecías, él se sentía cómodo, se sentía bien, tenía sed de la información, de la sabiduría. Pero en estos momentos ya no está sintiendo lo mismo, ya está sintiendo cosas totalmente diferentes. O sea, no se está sintiendo totalmente convencido, y ahí es donde empieza su melancolía, que no encuentra totalmente placer en Zaratustra. Entonces después sigue: el pretendiente de la verdad, tú no. Así se burlaban de él. O sea, que aquí se burlaban, o sea, las personas del pueblo se burlaban de él, que decían ¿por qué va a ser el pretendiente de la verdad? No creían en que él fuera el pretendiente de la verdad y se burlaban de él. Le decían que era solo un poeta rígido, solo un poeta, un animal astuto, un animal rapaz y furtivo que tiene que mentir. Le decían que era un animal astuto y furtivo, que él mentía. O sea, que no profesaba nada, sino que simplemente profesaba mentiras, cosas que no eran verdad. Que sabiéndolo y queriéndolo, tiene que mentir. A través de discursos grita el necio. Vueltas de engañoso, en puentes de palabras multicolores. A través de falsos cielos, falsas tierras, vagabundo, flotando, solo poeta, solo necio. Entonces, en todos estos fragmentos que estoy diciendo, solo poeta, solo necio, quieren decirle que él es un mentiroso, que oculta todo bajo palabras multicolores, que quiere engañar a la gente como un animal rapaz y furtivo. Eso es lo que está diciendo el mago en la caverna de los hombres superiores mientras Zaratustra no está ahí. Entonces vuelve a decir: eso es el pretendiente de la verdad, no silencioso, no rígido, liso, frío y convertido en imagen, columna de Dios, no colocado en frente de templos.
Con petulancia gatuna, selva en templos. Con petulancia gatuna está familiarizado con selvas, no con estatuas de reptil o como guardián de templos, sino que está familiarizado saltando en ventanas al azar, olfateando aire puro en los bosques, anhelante, deseante de correr, infernal burlón, bienaventurado, mintiendo, robando, como animales de las selvas, bello, sano, sediento de sangre, semejante al águila al largo tiempo. ¿Qué es lo que está diciendo en estas palabras? Pues que continúa diciendo que Zaratustra es como un animal salvaje que está conectado con la naturaleza, lo cual sí es verdad, porque desde el principio de la melancolía Zaratustra lo demuestra, pero que es un animal rapaz y furtivo, saltando de un lado a otro, olfateando libertad, pero que está sediento de sangre. O sea, le está diciendo que es sediento de tratar de engañar a las personas a través de su profecía. Y bueno, luego continúa diciendo que largo tiempo estuvo mirando fijamente los abismos que enroscan hacia abajo, hacia las profundidades, ondas derechamente, furiosamente, almas enojadas de cordero. O como estos se enroscan hacia abajo y hacia adentro, hacia las profundidades más hondas. Luego de repente, extasiado de verlo, se lanza sobre los corderos con un golpe voraz. Luego de caer y lanzarse en extasiado vuelo, con miradas de ojos hacia la lana, con miradas de enojo hacia los ojos, hacia la lana, el aspecto, el corderil, la benevolencia. O sea que mira furiosamente a lo que es la lana, el aspecto gris de las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Las personas. ¿Quién es el animal que se lanza? Zaratustra. El animal que se lanza es Zaratustra, que se lanza hacia el abismo que metafóricamente es como el eterno, hacia el abismo que es como metafóricamente las personas pues se encuentran todo el tiempo sin sabiduría y sin trascendencia. El abismo es esa parte. Las ovejas son las personas y el animal voraz que se lanza sobre las ovejas es Zaratustra, como lo sigue mencionando y lo está mencionando hace rato. Zaratustra está buscando únicamente sediento de sangre, engañar y arrastrar a las ovejas, que son las personas. Entonces el mago continúa diciendo que odia a las ovejas. El animal furtivo odia a las ovejas, odia su aspecto corderil, odia su lana, odia eso. Entonces está diciendo que Zaratustra odia a las personas. Y corderil y benevolencia de borrego, como le estaba diciendo. Zaratustra odia a las personas. Está diciendo el mago. El mago está diciendo que Zaratustra legalmente odia a las personas y que quiere engañarlas, llevarlas por un camino de pérdidas. Entonces el mago continúa diciendo que de águila y de pantera son los anhelas del poeta. El poeta viene siendo Zaratustra. Bajo las máscaras de santo es solo un necio, es solo un poeta. O sea que Zaratustra es solo un necio, solo un poeta que está diciendo mentiras y engañando a la gente. Por eso es que dice que de águila, de pantera, o sea de depredador, sediento de sangre, buscando engañar a la gente y llevándola por el camino del mal. Tú que en el hombre has visto al Dios, tú que al hombre has visto y al Dios has visto, al Cordero despedazar. O sea que despedazar al Dios que hay en el hombre. Zaratustra lo que dice es que hay que despedazar al Dios que hay en el hombre y despedazar al Cordero que hay en el hombre. El Cordero, como lo había dicho, es la forma en la que las personas
no obtienen sabiduría y no han trascendido. Hay que despedazar el Dios, separarse de Dios y despedazar el cordero, despedazar el día a día y buscar la trascendencia, buscar la sabiduría. Esa es la bienaventuranza de la pantera y el águila. Esa es la bienaventuranza de la pantera y el águila, el cual es Zaratustra, solo necio, solo poeta. Solo poeta, solo necio. Entonces, en todo esto se quiere decir, todo esto ya fue la canción de la melancolía. Cuando el aire va perdiendo luminosidad, vuelve a decir, la hoz de la luna atraviesa los rojos praderas, cegando secretamente el paso hostil, hasta que caen y se hunden pálidas hacia la noche. Ok, en esta parte está diciendo que cuando el aire va perdiendo luminosidad, o sea que se va perdiendo la inspiración, la energía, la fe en Zaratustra, esto es lo que deja en melancolía al mago, o sea, que deja de sentir placer que deja de sentir placer hacia Zaratustra y hacia sus profecías. Entonces, hasta caen y se hunden en las pálidas de la noche, pues deja de sentir placer hacia Zaratustra, hacia su profecía y deja de creer en él, por lo tanto cae, deja de creer. Entonces sigue diciendo, caí con el tiempo, con un largo tiempo en demencia, de verdades y anhelos. En la noche, abajo me hundí en la luz, enfermo y cansado. Llegué a las sombras, solo la verdad. Abrazado y sediento de sed, sentías ardiente corazón. ¿Te acuerdas que era yo desterrado de la verdad? Solo necio, solo poeta. En este último fragmento que podemos observar de la canción de la melancolía, es el mago atacándose a sí mismo, diciendo que se ha perdido, que ha perdido su... que se ha perdido su inspiración, su musa, que era Zaratustra. O sea, que dejó de creer en él, que dejó de tener fe en él y que ya no creía en nada de lo que él decía. Y se estaba diciendo él mismo que te acuerdas, ardiente corazón, cuando tenías sed. En los primeros momentos cuando estaba con Zaratustra, que él sentía que Zaratustra podía revelarle verdaderamente la verdad, pero que ahorita se está dando cuenta, según él, que no es así y que se está perdiendo, que está perdiendo su fe y que ya Zaratustra no lo complace, por lo tanto cae en la melancolía. Deja de ser un placer para él estar con Zaratustra y escuchar sus profecías, por lo tanto se pierde y deja de buscar la trascendencia. Eso es lo que está hablando la canción de la melancolía. Entonces, ahora proseguimos con lo que es Entre hijas del desierto, el título del segundo fragmento del libro Así habló Zaratustra, que vamos a analizar. Empezamos diciendo, no te vayas, caminante. Habló el que se decía a sí mismo sombra de Zaratustra. Es decir, el discípulo de Zaratustra le está diciendo que no se vaya. Quédate con los otros y acobíjanos, porque podemos caer en la vieja y sorda tribulación del mago, quien nos ha prodigado sus peores cosas. El papá piadoso ya ha caído en la melancolía y está embarcándose en el mar de lágrimas. Por favor, quédate con buena cara y enséñanos, porque de ti hemos aprendido y somos testigos, porque podríamos sin ti comenzar la humedad de nubes errantes en un juego malvado, juego de melancolía. Cielos cubiertos, soles robados y vientos apagados. Hasta aquí lo que quiere decir la sombra de Zaratustra es
En este fragmento, un discípulo de Zaratustra le está hablando y se decía a él mismo que era sombra de Zaratustra por ser discípulo. Y le estaba diciendo a Zaratustra que no se vaya, que no los dejara solos, porque si no podían perderse y embarcarse en el barco de la melancolía, porque el mago ya les había prodigado sus peores cosas y el papá piadoso, que es otro hombre superior, había caído también en el mar de la melancolía. O sea que ya dos de los discípulos de Zaratustra habían caído en lo que es la melancolía, estaban dejando de creer en él, y este, que decía ser sombra de Zaratustra, no quería que los dejara solo para que él no se perdiera tampoco, para que él no pudiera perderse, para él no tener posibilidad de perderse en este camino de la melancolía. Entonces por eso le estaba suplicando a Zaratustra que se quedara con él. Sigue diciendo: Zaratustra, quédate, socorro, no quiero gritar, por favor ayúdanos, porque estamos gritando rugientes en miseria. Queremos hablar, no llegar al atardecer, muchas nubes en el aire y postras en sentencias de hombres alimentados y enradecidos con espíritus blandos, únicos alrededor de las cavernas de Zaratustra. Junto al aire puro he encontrado países por examinar, clases, casas de narices, saborean las hijas hallándome. Compuse una canción recordando el placer del desierto, el aire puro, luminoso y alejado de nubosa. Las muchachas las amaba, y Europa era vieja. Alejándome de la melancolía, introduciéndome en la melancolía y en la humedad de reinos celestiales, ni nubes, ni pensamientos, ni graciosa sobremesa, habiendo misterios y enigmas, profundas sentadas, habló la sombra respondiéndose, y agarró el arpa del mago, cruzando las piernas, tranquilo y sabio, inhalando con sus narices el aire para empezar a cantar en forma de rugidos. Ok, esto ya es un poquito más complejo de entender, pero por eso lo estamos analizando. Aquí podemos ver que el mago, lo que dice ser la sombra de Zaratustra, que es el discípulo, le sigue rogando que no se vaya y que no los deje solo, que no quieren caer en lo que es el desierto. El desierto viene siendo la soledad, la melancolía. Pero recuerda que Zaratustra estuvo 10 años en el desierto, incurriéndose en la soledad, en la melancolía. Estos son las hijas del desierto. Las hijas del desierto son la soledad, melancolía. Y el desierto pues viene a ser lo que es la pérdida. Por eso es que Zaratustra se inmerge 10 años en el desierto junto a las hijas, soledad y melancolía, para en busca de la verdad trascender. Pero sin embargo, su sombra no quiere quedarse solo en esos caminos. Siente que se va a perder si se queda solo en esos caminos, así que le pide a Zaratustra, le ruega a Zaratustra que se quede con ellos. Sigue diciendo: agarrando el arpa, empieza a cantar en forma de rugidos. ¡Ay del que acobijan desiertos solemnes efectivamente! Digno de amigas nada, digno de amigas nada. Como el león áfricamente comenzó, pies en primera, palmeras con sede sentarse en Europa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, está diciendo que hay de aquel que acobija desiertos que conllevan soledad y melancolía. Estas son las amigas que no son dignas de nadie. Y con el león, áfricamente, está diciendo que, la mención de que Zaratustra como animal estuvo en el desierto todo el tiempo y se mantuvo firme, fuerte, el león, llegando a sentarse en las palmeras.
¿ok? Del desierto. También menciona la parte de Europa. Aquí ya hay una diferencia. Desierto es el lugar donde Zaratustra estuvo durante 10 años en busca de sabiduría y trascendencia. Y Europa pues puede ser el país, pero más metafóricamente hablando, según Zaratustra, ya podemos inmiscuirnos en lo que es ciudades, poblaciones de gente, de personas, en los que no hay ni soledad, mucho menos melancolía. Entonces ya ahí observamos esas dos diferencias. Europa como ciudad llena de gente y desierto que contiene las hijas que son soledad y melancolía. Vamos a ver, dejamos esa diferencia clara. Entonces vamos con el maravilloso sentado en el desierto, lejos de él. En el absoluto desierto, todavía engullecido en el oasis, bostezo, hocico perfumado, caí abajo entre amigas. Ok, maravilloso sentado en el desierto, o sea que Zaratustra como león sentado en el desierto. También menciona que hocico perfumado, que huele libertad, huele sabiduría, encuentra su camino, su trascendencia, porque recordemos que los animales pues tienen el olfato para reconocer lo que están buscando, para reconocer las diferentes cosas. El bostezo, el oasis. ¿Qué quiere decir con el oasis? El oasis es cuando ya encuentra eso que estaba buscando dentro del desierto. O sea, el desierto que viene acompañado de sus hijas, que son la soledad y la melancolía, ¿verdad? Dentro de todo eso, de inmiscuirse en el desierto, está hablando la sombra de Zaratustra a Zaratustra. Está mencionando que Zaratustra, dentro de la oscuridad, dentro de la soledad y la melancolía del desierto y de sus hijas, pues Zaratustra encontró el oasis, la sabiduría y la trascendencia. Gloria del huésped que trató con alusión, vientre en el oasis consiguió. Agradable, dudo que Europa, que es incrédula, entendiera esto. Dios quiera mejorarla. Amén. Aquí ya hizo alusión de que Zaratustra ya encontró el oasis en el desierto. O sea, encontró la respuesta, lo que andaba buscando, la sabiduría y la trascendencia. Y aparte dice que gloria a Zaratustra por haber encontrado esto, que es ahora el huésped de la ilusión, sabiduría, que ha encontrado el vientre del oasis, o sea, el inicio de la trascendencia. Agradable, incrédula. Agradable, del oasis agradable. Incrédula Europa, incrédula Europa. Como se nos había mencionado, la gente es Europa. Metafóricamente es el montón de gente que, bueno, ya viene siendo algo aparte, que no busca trascendencia, que simplemente vive la vida por vivirla, por así decirlo. Europa incrédula. Y después dice, Dios quiera mejorarla. Amén. Haciendo alusión de que ojalá la gente empiece, razone y aprenda a pensar, y empiece a buscar la trascendencia, empiece a buscar mejorar e empiece a invertir en sabiduría. Estoy sentado en el oasis, con morena dulzuras, chorreando dientes nibios helados. Muchacha, de una muchacha, boca que chirrea oro, de corazón ardientes y dátiles. Con todo esto quiere decir que está sentado en el oasis, pero está hablando la sombra de Zaratustra, recordemos. Está sentado en el oasis. Es decir que él mismo está diciendo que anda ya encontrando el camino hacia la trascendencia y que empieza a observar la verdad. Entonces vuelve a mencionar lo de corazón ardiente. Recordemos que el mago decía que cuando el corazón ardiente tenía sed, que esto representaba cuando él tenía fe en Zaratustra y buscaba la verdad. Pero ahora estamos inmiscuendo en la sombra de Zaratustra, que menciona el corazón ardiente
pero esta vez en que sigue teniendo la fe, sigue teniendo todas sus esperanzas en Zaratustra y sabe que Zaratustra le va a mostrar el verdadero camino. Entonces sigue: semejante a los frutos meridionales, estoy tendido con los insectos que me rodean, jugando con sus deseos y ocurrencias más locas y más malignas. ¿Qué quiere decir? Bueno, está con frutos meridionales, los cuales son las cosas que andan buscando. Ya andan encontrando sabiduría, ya andan encontrando la doctrina, andan llegando hacia una doctrina de sabiduría, desarrollando su propio ser, alcanzando una trascendencia. Los insectos que están a su alrededor jugando y malignos son las cosas que los quieren alejar de la trascendencia, pero ellos siguen fuertes y firmes tratando de llegar a su trascendencia. Rodeado de presentimientos de muchachas que como gatos con muchas palabras y muchos sentimientos, de luminoso paraíso aire, olfateando sentado lengua de pecado, ojalá perdone Dios, puro callo de luna, azar, petulencia. ¿Cuántos viejos poetas dudas? Vengo de Europa incrédula y Dios quiera mejorarla. Ok. En este fragmento que vemos acá dice que está rodeado de pensamientos de muchachas. ¿Qué son esos pensamientos de muchachas? Pues recordemos que están metafóricamente en el desierto. Las muchachas son la soledad y la melancolía. Entonces, sigue diciendo que te encuentra ahí sentado, olfateando, saboreando. Está en la libertad, está olfateando las respuestas, está saboreando su sabiduría que está obteniendo, y por eso es que sigue diciendo que viene desde Europa. Viene desde Europa porque viene desde la gente que no busca esa sabiduría ni ese conocimiento, sino que se mantiene por allá viviendo en la ignorancia. Entonces él vuelve a repetir que Europa incrédula, Dios quiera mejorarla, volviendo a rogar por ellos para que ellos en algún momento consigan la trascendencia, busquen su propio camino de sabiduría y alcancen la trascendencia. Entonces sigue diciendo: sorbiendo aires hinchados con mis narices, sin futuro, sin recuerdos, sin futuro, con mis amigas contemplo a la bailarina que arquea, pliega y mece, imita, que arquea, pliega y mece su cuerpo. Está hablando ahora de una bailarina que está bailando, pues. Sigue diciendo que la contemplo por largo tiempo a una bailarina, y si la contempla por largo tiempo va a hacer lo mismo que ella. Una bailarina sostuvo una pierna. Esta bailarina sostuvo una pierna mientras estaba danzando y se sostuvo todo el tiempo en una sola pierna y la otra la ha olvidado. O sea que una pierna estuvo todo el tiempo con una sola pierna y la otra la tenía levantada, ¿saben? Los movimientos que hacen las bailarinas, y la ha olvidado por completo. A esto se está refiriendo en la sombra de Zaratustra. Sostuvo una sola pierna, olvidó la otra. Entonces dijo, buscando la otra pierna, con la cercanía encantadora, su faldita es muy graciosa, y sus amigas, creerme que ha perdido la pierna, ha desaparecido. Este pequeño fragmento que nos da aquí Nietzsche, con esto de que hinchadas narices, sorbiendo el aire, eso es que está obteniendo las respuestas, como ya se las había mencionado, obteniendo sabiduría. ¿Qué quiere decir con la bailarina? La bailarina viene a ser una especie de mención
a lo que son las hijas del desierto, melancolía, soledad, que si las contempla por largo tiempo empieza a imitarlas. Las contempla por largo tiempo empieza a imitarlas. O sea que no puede contemplarlas simplemente por largo tiempo sin pensar en absolutamente más nada. En cambio, en vez de contemplarlas, está cuestionando que la bailarina mientras danzaba se olvidó de una de sus piernas. O sea, ahí ya obtuvo respuesta, ya obtuvo trascendencia. Recuerden que Zaratustra dice que hay que cuestionarse las cosas. Y aquí, para no repetir lo mismo que está haciendo la bailarina, pues cuestiona que se ha olvidado de la otra pierna, que la otra pierna ha desaparecido para ella. Entonces sigue diciendo, desaparecido siempre la pierna, lástima, ¿dónde quedaría? Abandonada, solitaria, con miedo al monstruo, al león, quedaría devorada, lamentablemente, siguiendo haciendo alusión a la pierna que la ha olvidado por completo y pues ha desaparecido para ella, y que ha sido devorada por el león que no puede dejar que se consuma o sea, el león que no se puede dejar que consuma la trascendencia de uno. Ella, como olvidó su pierna, dejó que el león, metafóricamente hablando, la soledad y la tristeza la consumieran. Y pues de ahí la olvidara por completo y cayera nuevamente en la Europa, o sea, en la ignorancia, en la incurrencia. Siguiendo dice, no lloréis, corazones tiernos, que la leche que no lloréis de pálida, solemne exhortación ungida, sentencia de corazón como antónico. Ánimo y sé un hombre, ánimo, con el tónico de corazón, sentencia ungida, exhortación solemne. Seguimos diciendo que dice, levántate con dignidad y vigor, europeo, rugir moralmente, león moral, rugir entre hijas del desierto, aullido de deseo, ponte de pie, europeo, no puedes creer, Dios ayude al desierto, Dios te ayude. En el desierto crece aquel que dentro cobija, pobre de aquel que dentro cobija desiertos. Ok, ya desde aquí está diciendo que no lloréis, corazones tiernos. No lloréis porque Zaratustra se está alejando de él. No lloréis porque la sentencia que tiene que ser un hombre y que el tónico del corazón es como que mantenga su corazón ardiente, mantenga su voluntad, mantenga su inspiración hacia Zaratustra. Entonces dice que se levante europeo, levántate europeo como la gente ignorante y aprende a ser hombre, ruge como león entre el desierto. O sea, le está enseñando que se libere en el desierto, o sea, que aúlle entre las hijas del desierto, o sea, que a pesar de que esté rodeado del desierto, de soledad, de desesperación, de melancolía, tiene que aullar, tiene que ser hombre, tiene que alcanzar la sabiduría y la trascendencia. Que ruja moralmente entre los desiertos y que deje de ser europeo, que Dios ayude a los europeos. Y es así como culmina el fragmento de Entre hijas del desierto. Ok, en resumen tenemos que la canción de la melancolía, Zaratustra busca irse básicamente de entre los hombres superiores que son sus discípulos
Busca conectarse con la naturaleza, se aleja de ellos y se conecta a la naturaleza. Pide que se acerquen los animales. ¿Qué son los animales? Vitalidad, pureza. Y bueno, respira aires frescos, sabiduría, respira trascendencia. Por eso es que Zaratustra aprecia la soledad, porque él estuvo 10 años en el desierto en busca de sabiduría y entendimiento. Y entonces llega el mago que predica lo peor de Zaratustra, que ya deja de ser vital su corazón, ya su corazón deja de ser ardiente y pues deja de creer en lo que ya es Zaratustra, o sea que se inculca en el camino de la melancolía. Lo que pasa con el mago en este momento es que ya ha llegado a una trascendencia en el que cae en el desierto metafórico, pero se quedó contemplando a la bailarina, a la soledad, a la melancolía. Y entonces es por esto que él las imita, porque él se quedó contemplándolas en vez de cuestionarlas. ¿Por qué es melancolía? ¿Por qué es la soledad? En vez de hacer eso, se quedó contemplándolo y empezó a imitarlas. Cayó en la melancolía y cayó en la soledad. Por eso es que Zaratustra empieza que enseña que hay que cuestionar la vida. Hay que cuestionar la religión, hay que cuestionar la razón, hay que cuestionar la justicia. Porque si no la cuestionamos, vamos a imitarlas, vamos a estar todo el tiempo bajo las mismas leyes y no vamos a alcanzar la trascendencia. Simplemente vamos a ser más europeos, que vamos a vivir en la ignorancia y vamos a estar repitiendo eternamente una misma secuencia. Entonces, eso por parte de Zaratustra. Entre hijas del desierto, pues se hace alusión a que Zaratustra estuvo 10 años en el desierto y se encontró con la soledad, la melancolía, la tristeza, las hijas del desierto. También encontró un oasis, el cual es la respuesta, la trascendencia. Y pues la bailarina, que viene a ser la otra hija del desierto, que si se le quedaba contemplando mientras Zaratustra estaba en el desierto, pudo haberla imitado, o sea, pudo haber caído en la melancolía, en la tristeza, incluso pudo haber muerto en el desierto, porque Zaratustra sí estaba en un desierto totalmente real durante 10 años. Pero por eso, no las imitó, sino que cuestionó por qué bailaban, por qué arqueaba, por qué movía la cintura, la falda graciosa que tenía, por qué se olvidó de la otra pierna. Entonces eso es lo que metafóricamente Zaratustra está hablando, de que ¿por qué está triste? ¿Por qué la melancolía? ¿Por qué está dejando de sentir placer? ¿Por qué está dejando de buscar la respuesta? Es cuando ahí Zaratustra empieza a ver la verdad y a conectarse con la naturaleza, obteniendo su vitalidad, obteniendo sabiduría, trascendencia y alcanzando lo que es el superhombre, el cual es una doctrina que Zaratustra quiere que nosotros lleguemos. Ahora bien, la doctrina de Zaratustra enseña que los seres humanos debemos superar nuestras debilidades, nuestras limitaciones y crear nuestros propios valores y significados en la vida, con crítica de moralidad, con crítica tradicional, crítica religiosa, que considera como una forma de esclavitud porque impide el desarrollo del individuo. O sea, hay que criticar, o sea, está hablando de la crítica a la religión, crítica a la moralidad y crítica a las tradiciones, porque considera un estilo de esclavitud porque no dejan trascender al hombre, no dejan trascender a la humanidad y nos deja en lo que es la Europa, sin conocimientos, incrédulos, incompetentes e ignorantes, que es lo peor. Él busca el significado del Overmensch. ¿Qué es el Overmensch? El Overmensch es el objetivo principal de la doctrina de Zaratustra. Se trata de un ser que ha superado las limitaciones de la humanidad y ha alcanzado una nueva forma de existencia. Es la creatividad y la originalidad y la autorrealización. Es caracterizada por esos 3 factores. El Übermensch es capaz de crear sus propias reglas y valores y significados.
y de vivir según sus propios principios. No está conectado a lo que vendría a ser la gente ignorante de Europa, sino que ha trascendido, se ha olvidado de Dios, se ha concentrado en la humanidad y ha trascendido, alcanzando la suficiente sabiduría para vivir de sus propios principios. Con lo que decía la muerte de Dios, Zaratustra también predica que la muerte de Dios, es decir, la idea de que la religión y la moralidad tradicionales han perdido su autoridad y significado. Esto abre el camino para que los seres humanos creen sus propios valores y moralidades, tradiciones. Por eso es que está la muerte de Dios. No quiere decir precisamente que Dios ha muerto, sino que el ser humano debe apartarse, de la idea de que Dios todo el tiempo va a tener las cosas iguales, sino que, trata de que nosotros olvidemos que Dios ha muerto en el sentido de que la religión y la justicia han perdido autoridad, por lo que el ser humano debe buscar y ejercer sus propios principios y sus propios valores. Ok, hasta ahora hemos visto dos factores que son importantes en la doctrina que alcanzó Zaratustra, que son el hombre superior y la muerte de Dios. Pero ahora viene el tercero y para mí el más importante, la eternidad del retorno. Este concepto trabaja la idea de que todo lo que ocurre en la vida se repetirá eternamente en un ciclo. Esta idea se basa en que la noción del tiempo no es lineal, es decir, no trabaja en una sola línea, sino que trabaja en círculos, repitiéndose y repitiéndose eternamente. Es una forma de mostrar que la vida no tiene un propósito o un fin, sino que es un ciclo de sin fin de creación y destrucción. Esta idea puede ser vista como una forma de superar la muerte, ya que si todo se repite, pues nunca habrá un final y nunca habrá una muerte. Entonces, esta idea también puede superar la idea de la recompensa o el castigo que viene después de la muerte, de la segunda vida después de la muerte. Por lo tanto, Zaratustra dice que debemos vivir nuestras vidas en plena conciencia y responsabilidad, sabiendo que cada momento es eterno y que cada acción tendrá consecuencias eternas. Esta idea puede ser vista como una forma de superar la muerte. Si sabemos que todo se repite eternamente, debemos vivir vidas de tal manera que deseemos que todo se repita eternamente, porque si nosotros ya sabemos que la vida se repite eternamente, todas las cosas se repiten eternamente, si nosotros optamos por buscar sabiduría, alcanzar la trascendencia, ya esta consecuencia viene eternamente y siempre alcanzaremos la sabiduría y nos mantendremos en la trascendencia. Ahora proseguimos a hablar sobre el libro llamado La muerte de Empédocles. Este libro fue escrito por Hölderlin, quien fue un poeta lírico alemán que vivió entre los años 1770 y 1843. Su poesía acoge tradición clásica y funda con él un nuevo romanticismo. Él agarra la historia de Empédocles, escribe la historia de Empédocles, que fue inspirada en un filósofo griego nacido en el siglo V a.C., aproximadamente entre los años 490 a.C., en la ciudad de Agrigento, Cilicia, que destacó en varias ramas como la filosofía, la medicina, la política, la ciencia y la poesía. Empédocles se centró en la búsqueda de la unidad y la armonía en el universo. Desarrolló una teoría sobre los 4 elementos fundamentales: la tierra, el aire, el agua y el fuego. Y las desarrolló filosóficamente más allá. Por ejemplo, la tierra como lugar de asentamiento donde puede existir la vida. El aire como viento, como libertad de realizar las acciones.
el, el agua como fluidez y transformación, y el fuego como el elemento más poderoso de todos, que es la pasión, las ganas de cumplir objetivos. Todos estos elementos se atraen y se repelen entre sí, causando movimientos a nivel mundial. Empédocles se centró en la búsqueda de la unidad y la armonía en el universo, como ya lo había mencionado. Fue conocido por su teoría también del amor y el odio, lo que se podría definir también como el yin y el yang, que consideramos como las fuerzas fundamentales que rigen el universo. El amor, fuerza que atrae y une, mientras que el odio, fuerza que repele y destruye y desune. A Empédocles también se le atribuye la teoría de la respiración. ¿Qué propone esta teoría? Pues que considera que el aire es esencial para la vida y que sin aire pues obviamente no podríamos vivir. Pero al mismo tiempo él va a un contexto más filosófico, como se los había explicado, que el aire son nuestras acciones, lo que nosotros hacemos, y sin acciones nosotros no podríamos vivir. ¿Qué sentido tendría la vida sin acciones? Entonces, también se cree que fue uno de los primeros filósofos en acertar, a considerar la posibilidad de la evolución entre las especies. Concluyendo por ese lado de lo que fue Empédocles, el filósofo griego, en el cual se inspiró la historia de la muerte de Empédocles de Hölderlin, pues este libro habla sobre la única tragedia de Empédocles, la muerte de Empédocles. Esta obra fue escrita 4 años antes de que Hölderlin cayera en la locura. 4 años antes de que Hölderlin cayera en la locura. En esta misma obra, Hölderlin explora la desesperación del filósofo Empédocles, quien se siente hastiado de la vida y decide rebelarse contra los dioses, lo que se lleva a ser expulsado de su propio pueblo, de su propia ciudad. Finalmente, Empédocles, en busca de inmortalizarse como un dios y ser alabado, se lanza al volcán Etna, al cráter Etna. Ahora podemos hablar sobre el libro como tal, la muerte de Empédocles. Esto se divide en 2 actos, acto primero y acto segundo, que a su vez se divide en varias escenas o capítulos. El primer capítulo comienza con 2 mujeres llamadas Delia y Pantea. Pantea, quien ya conocía a Empédocles, y Delia, quien es nueva en la ciudad de Cilicia y que todavía no conocía a Empédocles. Apenas tenía un día ahí y conoció a Pantea, quien se lo iba a presentar. Entonces ellas van caminando hacia el jardín hablando sobre la partida de Empédocles, que se había ido a reflexionar a las montañas, a meditar a las montañas, y pues que Pantea estaba preocupada por Empédocles, mientras que Delia estaba muy tranquila sobre él. Entonces Pantea y Delia empiezan a hablar sobre su relación, la relación de Empédocles con la naturaleza. Que ahí empiezan a hablar sobre que Empédocles es un hombre que en busca de conectarse con la naturaleza se fue a las montañas a meditar y a reflexionar. En el segundo capítulo o escena del primer acto de la muerte de Empédocles, habla sobre que se reúnen varias personas para discutir la situación de Empédocles, que se fue hacia el volcán Etna. Hay un personaje llamado Critias que está muy preocupado por la seguridad de Empédocles, pero esto es por preocupación personal. En cambio, los otros personajes estaban unidos ahí por cuestiones políticas de que la ciudad se fuera a caer porque Empédocles se fue, o por cuestiones religiosas de que el sacerdote decía que Empédocles estaba desafiando la fe, estaba desafiando la religiosidad y que se iba a ir por el camino del mal.
Entonces todos ellos estaban discutiendo ahí la relación entre la filosofía, política, religión y por qué Empédocles decidió andar hacia el volcán Etna. Ya en la tercera escena se habla de que Empédocles se hablaba a él mismo. En esta escena solo participa él. ¿Qué decía la tercera escena? Empédocles estaba expresando sus sentimientos, sus creencias sobre su propia muerte y su legado. Se sentía cansado, se sentía ya viejo y pues sabía que su muerte era ya inevitable. Sin embargo, no se lamentaba de que iba a morir porque él creía sino que su alma sería inmortal y que continuaría viviendo después de su muerte. O sea, no hay vida después de la muerte, pero que su alma, su propia alma, sería inmortal y al él morir, su alma quedaría viviendo eternamente y su legado pues sería heredado. Pues Empédocles reflexiona sobre su propio pasado y su búsqueda de la verdad, su búsqueda de la sabiduría, su búsqueda trascendental. Se siente orgulloso de haberse trazado ese camino y de haber rechazado las convicciones y la tradición de la gente mediocre, de los que siempre siguen las mismas convicciones, de los que siempre siguen las tradiciones. Él se siente orgulloso de haber evitado todo ese camino. En cambio, en la cuarta escena, Empédocles ya ha llegado al volcán de Etna, al cráter de Etna, y se encuentra con su discípulo Pausanias, quien él lo veía como un maestro, alguien importante, lo veía como un dios prácticamente. Y Empédocles, al estar cerca de este volcán, empieza a hablarle a Pausanias, que lo ha seguido hasta allí. Empédocles se siente conmovido porque su discípulo pues lo ha seguido hasta ahí, incluso hasta los últimos momentos. Y pues le dice a su discípulo que no lo llore, que no trate de evitar su muerte porque ya es inevitable. Entonces su discípulo Pausanias le hace caso. Otra cosa que le dice Empédocles a su discípulo es que continúe su legado, que se asegure que su legado sea heredado a las demás generaciones para que el resto del mundo el resto de la humanidad pueda trascender y pueda dejar de seguir tradiciones, dejar de ser gente mediocre que siga convicciones que sigue todo el mundo. Fíjate cómo venimos hablando ya que desde el primer acto Empédocles está conectado con la naturaleza. En el segundo empieza a hablarse que se reúne la gente porque Empédocles rechaza las convicciones y las tradiciones. En el tercero, en la tercera escena, él mismo se siente orgulloso de haber trazado ese camino y de que su muerte sería inevitable, pero que su alma seguiría eterna y que su legado sería heredado. Y en la cuarta nos confirma con su discípulo que su legado será heredado y pues su alma será eterna, inmortalizada, debido a que su legado será heredado. En la quinta escena llegan otros dos hombres que serían Cristias y Hermócrates, que vendrían a disuadir, a impedir que Empédocles se tirara al volcán Etna, porque su desaparición, su muerte, podría desestabilizar la ciudad por temas de política, religión y convicciones. Entonces intentan disuadir que su plan de lanzarse al volcán Etna y tratan de hacer lo que sea para evitarlo, pero él les dice que su muerte es inevitable y que no van a poder pararlo. Entonces, después en la escena 6, Empédocles queda solo con Critias, quien Critias también intenta disuadirlo de que no se lance al volcán, que él se iba a preocupar por él, pero Empédocles le dice lo mismo que a Pausanias, que no lo llore, que se asegure que su legado sea
heredado y que su alma sería inmortal, que esto era necesario para alcanzar la trascendencia y alcanzar su transformación, de inmortalizar su alma. En el séptimo capítulo, en la séptima escena del libro de la muerte de Empédocles, Empédocles se encuentra totalmente solo, es decir, Hermócrates, Pausanias y Critias lo dejan totalmente solo, y es aquí donde Empédocles empieza a reflexionar sobre la vida. Se encuentra reflexionando sobre su vida, su búsqueda de la sabiduría, su búsqueda de la verdad, y se siente avergonzado y lamenta haber dejado que su juventud y su niñez se le escapen. Se lamenta de que ahora solo queda la miseria y la insensatez. Y Empédocles se dirige a dioses y se queja de que siempre se ha adelantado a los mortales, es decir, a las demás personas. O sea, él siempre ha estado adelantado a su época, él siempre ha estado a un punto más alusivo a los dioses en cuestiones de que, o sea, él obtenía más sabiduría, él siempre estaba buscando tener más conexión con la naturaleza, y bueno, él se sentía así. También se lamenta de que muchas cosas se han ido para siempre y que todo ahora es más fácil. O sea, no le parece que todo sea más fácil. Empédocles se siente nostálgico y pues ahora se siente como un viejo, un anciano bobo, tonto por haber dejado de desperdiciar su juventud, por, bueno, siempre estar adelantado a su época, a las demás personas, adelantado a los mortales, y ni siquiera le deja la cabaña que le daba cobijo. La escena es un momento emotivo, o sea, este capítulo es como emotivo, porque Empédocles agarra un momento nostálgico y se enfrenta a sus propios recuerdos, y pues se empieza como a lo que le dice, a recordar su vida, a dar su última instancia de vida antes de ejercer ese paso de morir para inmortalizar su alma. Entonces empieza a despedirse de su vida terrenal para estar listo, preparado para lanzarse al volcán Etna y perder su vida terrenal e inmortalizar su alma. Y bueno, en la octava escena tenemos que 3 esclavos de Empédocles, que en esa época había esclavitud, eran 3 esclavos de Empédocles, lo siguieron también al volcán Etna buscando disuadirlo de su decisión y le pedían que regresaran con ellos a su pueblo porque no podían vivir sin él. Fíjate cómo ya vienen todo el mundo preocupado porque la decisión que toma Empédocles desafía todas las convicciones, todas las leyes y pues primero políticas religiosas, las convicciones, las leyes. Incluso han mencionado que la ciudad podía decaer simplemente porque Empédocles desaparecería. Los esclavos están desesperados, los discípulos, los políticos e incluso los religiosos y sacerdotes que están diciendo que Empédocles está desafiando la religiosidad y la fe. Esto es, bueno, la idea de Empédocles de que solo con su desaparición física, o sea, su vida terrenal, podía decaer totalmente la ciudad, podía decaer todo. Entonces, Empédocles le explica a sus 3 esclavos que lo siguieron hasta el volcán Etna que no podía volver con ellos. ¿Por qué? Porque él les correspondía un camino diferente al que le correspondía a ellos, pero les agradeció sin embargo su lealtad que lo tuvieron durante su vida y que él no iba a volver con ellos porque su camino era totalmente distinto y que necesitaba hacer esto para trascender y transformarse. En cambio, en la novena escena nos encontramos nuevamente con Pantea y Delia, que, bueno, nos las encontramos en la primera escena, pero en esta escena se encuentran otra vez hablando sobre Empédocles, pero específicamente en cómo lo conocieron, cómo ha afectado su vida. E incluso recordamos que a Pantea la salvó una vez Empédocles, incluso cuando los médicos no podían salvar a Pantea porque estaba postrada en una cama con una enfermedad.
horrible, Empédocles pudo ayudarla a vivir. Incluso los médicos ya le habían dado porque ya iba a morir. Pero Empédocles pudo ayudarla, pudo revivirla, pudo darle vida nuevamente. Y bueno, entonces Pantea y Delia se encontraban muy tristes porque Empédocles se iba a tirar al volcán Etna. Ya se habían enterado de la decisión. Entonces pues ellas, como andaban no todas nostálgicas, pensando en cómo Empédocles había afectado su vida de manera positiva, pues se sentían de algún modo abandonadas por él mismo, porque Empédocles se iba a tirar al volcán e iba a desaparecer. Y bueno, por ahora eso ha sido todo lo que es el acto primero de la muerte de Empédocles. Ahora proseguimos con el acto segundo, que también se divide en 8 capítulos, 8 escenas, empezando por la primera, en la que se encuentran Empédocles y Pausanias solos. En esta escena se encuentra en una cumbre montañosa Pausanias y Empédocles. Pausanias se alegra de que Empédocles finalmente hable y se preocupe por su bienestar, porque Empédocles no había dicho más una sola palabra en todo el rato. Y Pausanias cree que en esta cumbre montañosa está lejos de la maldición que es tirarse al volcán, y que pueden respirar mejor. Que es tirarse a la maldición, según Pausanias, es tirarse al volcán, tirarse al cráter Etna. Por eso lo puse entre comillas. También sugiere esta escena Pausanias que pueden encontrar refugio en una choza cercana que está cerca, y que incluso les pueden brindar comida algunas personas que vivan ahí. Y Empédocles le pide a Pausanias que lo intente, encontrar el refugio en la choza, y justamente ahí sale un campesino que los recibe, les brinda comida, les brinda abrigo, y pues le dice en la choza, les permite entrar en la choza, y les dice a ellos que Empédocles está condenado, que esa es una maldición que lo va a perseguir y que tiene que tirarse al volcán Etna sea como sea, porque es una maldición que lo condena y que lo va a perseguir el resto de sus años, el resto de su vida. Empédocles no dice una sola palabra, más bien está reflexionando sobre su destino de que, bueno, está maldito, Craso Santo, y bueno, se pone a hablar con Pausanias nuevamente, ya en la escena, el capítulo 3, de que pues obviamente Pausanias sigue con que Empédocles no se tiene que tirar al volcán Etna, que es una maldición, pero que se puede alejar y puede estar seguro de ello. Pero en cambio Empédocles sigue reafirmando que es necesario que se tire al cráter de Etna, porque él debe liberar su alma. Su alma ya ha estado mucho tiempo atormentada en un cuerpo, en un cuerpo terrenal, y que ya se arrepiente de haber dejado ir su juventud, de que la vida, la nostalgia la esté siguiendo. Ya debe liberar su alma. Empédocles sigue afirmando eso, mientras que Pausanias, que es su discípulo más fiel, pues se encuentra bastante preocupado, cada vez se encuentra más preocupado y al mismo tiempo más triste por la decisión que está tomando Empédocles, pero sin embargo es el camino que tiene trazado y es el camino que va a seguir. Entonces pues Empédocles le dice a Pausanias que lo pensara, piensa, y pues así culmina esta escena. Y bueno, ya vamos con la cuarta escena, que por cierto me interesa bastante el título porque dice los mismos, Hermócrates, Cristias y el pueblo. En este capítulo vuelven Hermócrates y Cristias, y también se une todo el pueblo para rogarle a Empédocles que no se tiene que lanzar al volcán Etna, que no es necesario, que no hay que salvar ningún alma, que no necesita salvación ni inmortalización de nada.
Sin embargo, Empédocles sigue firme en su decisión. Este es un momento que explora temas de mortalidad, obviamente. Todo esto explora temas de la mortalidad del alma y la búsqueda de la verdad y la sabiduría. Pues se explora también la disidencia, la oposición y la toma de decisiones personales, o sea, la oposición ante todo el pueblo, ante toda la gente que lo está disuadiendo, ante todo el pueblo que lo está disuadiendo, que lo quiere disuadir de su decisión de la inmortalidad, de que él no necesita inmortalizar su cuerpo, de que no necesita liberarse de su cuerpo terrenal y que no es necesario que trascienda al Olimpo. Pero Empédocles sigue firme en su decisión porque necesita liberar su cuerpo que vive eternamente y necesita que se inmortalice y heredar su legado. Necesita que sus discípulos hereden su legado. Entonces, necesita que su alma vuele como águila, libre, sin limitaciones, por los aires, por los vientos, y así esparcir su legado por alrededor del mundo, al mismo tiempo que inmortaliza su alma. Pues el pueblo le sigue suplicando, pero Empédocles está firmemente en su decisión. Ya tomó su decisión y eso es lo que va a hacer. Ya en la quinta escena podemos observar que es sagrado, extranjero, glorioso y fugitivo, leal de la juventud, benigno, sagrado, enérgico, heroico, que enfurece el orgulloso de la dichosa. En una tranquila primavera despejada de magníficos resplandores, maravillosas propicias en el puro helado del encadenado y extinguirse. Bueno, en esta escena pues ya podemos observar que se viene hablando prácticamente de las mismas palabras que se viene hablando en toda esta lámina, pero ya viene hablando de que se encuentra encadenado y está a punto de extinguirse. ¿Qué es eso? Que el alma de Empédocles se encuentra encadenada a su cuerpo terrenal, a su cuerpo de carne, y que necesita liberarse porque si no podría extinguirse. Por lo tanto, ahí se habla también de, metafóricamente, su legado, de su inmortalidad. Su inmortalidad no es como tal la inmortalidad del alma, sino habla más de la inmortalidad de su legado. Ejemplo de que Empédocles pues ya es inmortalizado por nosotros mismos, que estamos continuando su legado a través de sus historias, de las historias inspiradas en él, de que nosotros también estamos analizando textos, tratando de entender su sabiduría, su trascendencia y su conexión con la naturaleza. Aparte de que tratamos de entender sus doctrinas en las partes de los 4 elementos: aire, agua, fuego, tierra, del odio y del amor, que también se puede traducir como yin yang, y que estamos buscando pues entender su pensamiento. En eso ya lo tenemos inmortalizado, y ese es el legado que ya se ha impartido desde el siglo V a.C. hasta el siglo XXI que estamos viviendo ahora después de Cristo. Entonces pues también dice que al liberarse de su cuerpo ya se despeja, se libera de todo lo nostálgico, todo lo triste de su vida, de su existir, y que ya podrá ser más próspero, podrá vivir de mejor manera al tirarse al cráter, al dejar su vida terrenal. Continuando con la quinta escena, pues podemos observar que Pausanias trata de entender su pensamiento, trata de entender por qué Empédocles quiere realizar esto. Sin embargo, no puede, no todavía. Pero al igual que no puede entender los pensamientos, sigue todavía apoyando a Empédocles, tratando de disuadirlo para que no se tire al cráter, pero ya está como aceptándolo. Ya Empédocles pues le dijo a Pausanias que le agradecía su lealtad,
le agradecía su amistad, le agradecía que lo haya aceptado, que haya aceptado su pensamiento porque era su discípulo. Y Pausanias pues ya se sentía preocupado, se seguía sintiendo preocupado, pero al mismo tiempo ya se estaba empezando a tener aceptación, ya se sentía más aliviado con la decisión de Empédocles. Ya era inevitable, ya que todo el pueblo intentó disuadirlo, religiosos, políticos y bueno, personas que siguen las leyes y las demás personas del pueblo. Pero sin embargo, Empédocles siguió firme en su decisión de que debía lanzarse en el cráter de Etna. Entonces proseguimos con la sexta escena. Después de que Pausanias trata de entender a Empédocles, vamos con que Empédocles se habla otra vez a sí mismo, pero esta vez no se habla de forma nostálgica de su vida, de su vida que dejó desperdiciar su juventud y todo eso, sino que se habla de manera alegre. Ya sabe que su muerte está cerca, de que su liberación está cerca, de que va a ser liberador y familiar, y que ya la noche, lo nocturno, va a estar sobre sus cabezas, que ya va a ser un mensajero, que los discípulos van a ser mensajeros que van a impartir su mensaje, su mensaje a través del mundo. Y entonces pues él ya se siente luminoso como un astro con nubes fugitivas. ¿Qué quiere decir esto? Pues ya se siente más aliviado, ya está feliz con la acción que va a tomar y que está feliz porque pronto va a poder ser como un astro, como una nube furtiva que va a poder estar por todos lados, va a poder ir de un lado a otro inmortalizando su legado, que es llevar todo su pensamiento, todo su mensaje a través del mundo, como nube furtiva yendo hacia todos lados, como águila en los cielos, yendo hacia todas partes del mundo, pudiendo volar por absolutamente todos lados. Entonces Empédocles reflexiona sobre su vida y se pregunta qué ha vivido para que ese solo hecho de que se vaya a tirar al cráter Etna sea lo que más le vaya a dar placer, y que no tenga miedo por eso. Empieza a cuestionarse eso. Entonces Empédocles se empieza jubiloso y su corazón late enérgicamente, su ardiente corazón. Empédocles acepta su muerte con satisfacción y pues se dispone a buscar el lugar para su sacrificio, que es el cráter de Etna, como ya todos lo sabemos. Pues Empédocles sigue aceptando su alegría y su conexión que ya tiene con la naturaleza, comparando su propia muerte con un arco iris. Compara su propia muerte con un arco iris sobre la tierra. Cuando Empédocles en estos momentos está describiendo su alma con la de un arco iris, pues está revelando que su muerte es la unión del alma con la naturaleza, y él se siente jubiloso, estremecido, maravillosamente alegre, porque ya no va a estar encadenado y ya su alma no se va a extinguir, sino que se va a unir a la naturaleza junto a él por medio de esta liberación que él va a hacer al lanzarse al cráter de Etna, que va a unir su cuerpo con la naturaleza, va a inmortalizar su espíritu, va a repartir su legado. El arco iris simboliza la reconciliación de los opuestos, que serían la diversidad, la naturaleza e incluso la complejidad de la existencia misma. Es lo que representa Empédocles al decir que su fallecimiento va a ser como un arcoíris. Y pues bueno, la escena séptima, el capítulo 7 del libro de Empédocles, del segundo acto, porque son 2 actos, pues nos encontramos nuevamente a Pantea y Delia conversando
sobre Empédocles y su decisión de lanzarse al volcán de Etna. Pues Delia comenta que Empédocles, que, o sea, los dioses piensan de una manera diferente a los mortales y que lo grave es solo un juego para otros. O sea, que los dioses ya están comparando a Empédocles con un dios. O sea, los dioses piensan diferente a los mortales y que lo que para unos es un juego, para los dioses es un juego, para uno es algo muy serio. Ya Delia hace la comparación ahí. En cambio, Pantea pues se lamenta de que la mortalidad, los humanos, no fueron suficientes para Empédocles y que, bueno, él toma esa decisión de inmortalizar su cuerpo, de liberarse de su cuerpo, porque no consigue pues placer, porque no consigue lo que necesita en la humanidad, sino que tiene que liberar su cuerpo, irse hacia el Olimpo, y allá es donde va a conseguir su objetivo, su sabiduría, y va a lograr por fin la transformación y trascendencia que él realmente quiere y necesita, su conexión con la naturaleza. Entonces Delia prefiere vivir alegremente con los mortales, empiezan a hablar entre ellas. Delia prefiere vivir alegremente con los mortales. En cambio, Pantea, que es la que Empédocles salvó de que estaba postrada en una cama toda enferma, la salvó. Ella era muy apegada a Empédocles. Ella básicamente quería ser su discípula, pero no pudo. Sin embargo, sentía un afecto, un cariño enorme hacia Empédocles, e incluso llegó a mencionar que por qué no se la llevaba a ella también con él. Y pues, ¿por qué no la naturaleza no se lo llevaba con él? Que el mundo era bello, sí, como lo decía Delia, pero que ella prefería irse con él. Sin embargo, no se iba. Entonces Delia le pregunta que si Pausanias va a ser el que va a bajar de la montaña, del cráter, sin padre. Y Pantea le responde que sí, exactamente, ese va a bajar del cráter sin padre, debido a que pues es el discípulo de Empédocles y Empédocles es como un padre para Pausanias. Ellas dos hacen la mención ahí de que, bueno, como Empédocles se va a tirar al cráter de Etna, pues Pausanias, que es su discípulo más fiel, va a bajar sin padre, que viene siendo en representación de Empédocles. Y Delia y Pantea pues siguen discutiendo sobre que Pantea prefiere irse con Empédocles, quiere lograr el destino de Empédocles de unirse con la naturaleza, pero Delia prefiere seguir viviendo con los mortales y con la humanidad. Y bueno, la octava escena se encuentra nada más Pausanias, Pantea y Delia, en la cual pues Delia y Pantea están hablando sobre Empédocles y Pausanias está buscando a Empédocles. ¿Por qué? Porque no lo había encontrado y él prometió que se iba a quedar con ellos hasta la noche. Pues Pantea le pregunta que dónde está y Pausanias no sabe qué responderle, que apenas se apartó de él, desapareció y que no lo ha vuelto a ver. Pausanias dice que Empédocles prometió quedarse ahí hasta la noche. Les rectifica a las chicas que Empédocles pues decidió quedarse ahí hasta la noche con ellos, pero no esperó más. Pues él ya estaba ansioso porque llegara a su destino, y pues si esperaba la noche con todos los demás, pues se podía reunir el pueblo o algo así, podían disuadirlo aún más y detenerlo. Entonces él prefirió hacerlo callado, sin que nadie se diera cuenta, desaparecer. Y entonces pues Delia le cuestiona a Pausanias que la relación que tiene con él, que todo el tiempo estuvo tras él disuadiéndolo de que no se lanzara al volcán, pero que todo fue en vano, que nunca lo logró. Y Pausanias le responde a Delia que bueno, él trataba de disuadirlo, pero que él era su maestro y que él tenía control de su propio destino y que él podía tomar la decisión que mejor le pareciera. Entonces, bueno,
Pantea cuenta de que, bueno, es algo muy triste, pero que era inevitable y pues ya sucedió. Entonces Pausanias, pues ahí habla un poco de que es lamentable que un ser tan bueno, con tanta sabiduría trascendental, tan profético, pues se haya lanzado al volcán y haya terminado de esa manera. Él dijo que deseaba por lo menos haberlo visto en sus últimos momentos, y así es como culmina este 8º capítulo del segundo acto de la muerte de Empédocles, del libro de Hölderlin. Y pues bueno, yo quería mencionar algo extra que no se menciona en ninguno de estos capítulos todavía, que es que Empédocles al final, cuando se lanzó al volcán Etna, dejó una sandalia. Sí, dejó una sandalia. ¿Qué representa esta sandalia que él dejó? Que incluso es la portada del libro de Hölderlin, que es un pie con una sandalia. Pues esta sandalia representa la humanidad. Todo lo que ya renunció Empédocles a la vida, a la humanidad, a todas sus cosas terrenales, las dejó ahí a un lado representadas en esa sandalia. Y sin esa sandalia se lanzó al volcán Etna para finalmente alcanzar su liberación e inmortalizar su alma, su espíritu. Por fin encontró su destino, lo que él quería, que era inmortalizarse. Él hallaba belleza en unirse a la naturaleza, en la conexión con la naturaleza. Y fue esa misma belleza que lo cautivó hasta que lo llevó a tomar esa decisión de que todo el tiempo le encantaba andar en la naturaleza, en montañas, en cuevas. Pues fue esa misma belleza que lo llevó a tomar esta decisión. Como sentía tanto amor y aprecio por la naturaleza, pues decidió unírsele finalmente como es. Y al final, pues representado, como lo dice, en nubes furtivas, en vientos salvajes, en astros, en luminosos, en vientos salvajes, en águilas, en panteras, unirse a todos esos animales poderosos, pero al fin trascender y transformar, uniéndose a la naturaleza en cuerpo, alma, espíritu, trascendiendo hacia el Olimpo y uniéndose a los dioses en la inmortalidad. Bueno, Hölderlin, en su libro de Empédocles y sus escritos sobre la locura, pues nos hace acotaciones importantes sobre lo que es la razón y la locura. La razón puede ser una herramienta útil que nos ayude a entender la realidad. Sin embargo, la locura puede ser también una herramienta que nos ayude a comprender la realidad, pero de una manera totalmente distinta, más profunda, alcanzando la sabiduría que estamos buscando, alcanzando niveles de sabiduría más profundos y más extremos, y logrando la trascendencia. Entonces, a pesar de que la razón y la locura pueden ser un poco diferentes, pues la razón, puesto que la razón te ayuda a entender la realidad, pero te forma una barrera para poder entenderla profundamente. Por eso es que necesita ayuda de la locura para poder extenderse más profundamente. Sin la razón no podríamos entender la realidad y tener una base de sabiduría. Y sin la locura no podría extenderse esa base de sabiduría y lograr la trascendencia. Estos dos libros, aunque suenen totalmente diferentes, comparten una serie de vínculos y conexiones que son importantes de resaltar, que son los libros de Así habló Zaratustra y La muerte de Empédocles. Tienen conexiones importantes que debemos resaltar, como por ejemplo los temas centrales que tratan los dos libros es la trascendencia. Hace mucho énfasis en lo que es la trascendencia, que es la humanidad debe trascender.
se introduce el concepto con Zaratustra del superhombre, que busca trascender de la condición humana y alcanzar una mayor sabiduría y poder para entender el mundo de mejor manera y dejar de ser esas personas mediocres que se la pasan haciendo todo el tiempo lo mismo y que no saben pensar, no saben encontrar su propia sabiduría ni hacer su propio destino, porque Zaratustra nos deja bien en claro de que el hombre tiene el poder para crear sus propias leyes y vivir en base a sus propias leyes. Sin embargo, la mayoría de la gente, los mediocres, no lo aplican, no buscan esas proyecciones y no buscan vivir bajo sus propias leyes. De manera similar, la muerte de Empédocles busca la purificación de su alma para alcanzar la inmortalidad y trascender de la mortalidad humana. O sea que Empédocles busca la purificación de su alma, liberarse de su cuerpo terrenal y expandirse hacia la liberación, inmortalizando su alma. Esto pues puesto que puede verse de manera un poco egoísta, también es una manera de alcanzar la sabiduría, y aquí es donde viene lo que es la locura. A través de la locura fue que Empédocles pudo observar, pudo ver que a través de ese acto de lanzarse al volcán Etna, pudo trascender y pudo inmortalizar su legado y pudo pues trascender. Como lo estamos haciendo ahora. Ahora que estamos analizando sus textos, nosotros estamos analizando su legado, todo lo que él dejó, todo lo que él fue, nosotros lo estamos analizando para poder entender y llegar hacia su sabiduría, entender cómo fue su locura en la que lo ayudó a trascender de las demás personas humanas y dejar de ser otra persona mediocre, anteponiéndose ante lo que es religioso, a lo político, a lo convencional para las personas. Fue en contra de lo que es todo su pueblo, toda su gente, para alcanzar la trascendencia y poder ser libre. En ambos libros también comparten una crítica de moralidad tradicional hacia la religión, como le estaba diciendo, en que la moralidad religiosa pues presenta a Zaratustra como un profeta que anuncia el advenimiento, una nueva era moral. En cambio, en la muerte de Empédocles pues critica la religión, Empédocles critica la religión y la moralidad griega tradicional, presentando que Empédocles, como un filósofo, busca una nueva forma de sabiduría y conocimiento, otra forma aparte. Es lo que estamos hablando desde hace rato, que es fuera de lo convencional, fuera de lo que es religioso, fuera de las leyes que ya están hechas, y desarrollar nuevas leyes por las cuales uno pueda vivir, desarrollar nuestras propias leyes y vivir en base a esas nuevas leyes. Ahí hay relación entre lo que Zaratustra dice, que la persona tiene el poder de crear sus propias leyes, y Empédocles, que es el que lo logra hacer y vive bajo sus propias leyes hasta tirarse al volcán Etna, tomando su propia decisión de trascender de esta manera. Esa belleza de la naturaleza que lo estaba cautivando, que lo estaba llamando, que él quería formar parte de ella, lo llevó a inmortalizarse. También hablamos mucho de lo que es la búsqueda de la sabiduría. Como podemos ver, la búsqueda de sabiduría está implícito en ambos, como por ejemplo en Zaratustra, que fue 10 años a meditar, a buscar la sabiduría en un desierto, y Empédocles fue a meditar en las montañas. Ambos también tienen conexión con lo que es la naturaleza. La naturaleza. En Zaratustra podemos ver un claro ejemplo cuando se separa de los hombres superiores que están en su caverna y sale a respirar aire puro, aire bueno, aire que está corriendo junto a su águila y a su serpiente, diciéndole que se le acercara, que quería sentir ese abrazo, esa vitalidad de la naturaleza. Y en Empédocles podemos observarlo muy bien,
pues en que él disfrutaba de las montañas, disfrutaba de la vida en la naturaleza, y que al final la amó tanto y la quiso tanto que decidió unírsele por medio de este sacrificio. Entonces ambos libros pues nos enseñan cosas importantes sobre lo que es la trascendencia, aunque también hay algunos factores que nos enseñan por separado, los cuales son en Empédocles. Pues Empédocles nos enseña dos cosas. Primero, los fundamentos de los elementos: la tierra, el aire, el agua y el fuego. La tierra, la capacidad pues de mantenerse firme y poder subsistir. El aire, la capacidad de pues ser libre como el viento y poder actuar. El agua, debido a que es moldeable, representa la transformación y la transformación que puede hacer el ser humano. Y el fuego es la virtud, es las ganas, es el desempeño que uno puede hacer al desarrollar todos estos ámbitos, y que todos estos elementos pues al mismo tiempo se atraen y se repelen, causando movimiento y causando diferencias en lo que es las personas humanas, causando lo que es pues desarrollo evolutivo, desarrollo hacia la trascendencia. Y pues podemos ver también lo que es de Empédocles una parte de el amor y el odio. Este es otro factor que nos representa Empédocles desde su doctrina que él ha alcanzado, que es el amor y el odio. El amor, que es la que tiene la capacidad de unir, y el odio, que tiene la capacidad de separar. El odio es lo que estaba enfrentando Empédocles, de separarse de su mortalidad debido a la nostalgia que él sentía al haber desperdiciado su juventud, al haber desperdiciado su vida. Y el amor era lo que él sentía que hacia la naturaleza, que lo llevó a realizar ese sacrificio, y que incluso se sintió jubiloso, se sintió feliz de por fin poder cumplir con su cometido de pues unirse a la naturaleza. Amor y odio. En Zaratustra podemos observar que nos enseña desde su doctrina 3 factores, aunque pensándolo bien podrían ser 4. Primer factor: Dios ha muerto. El hombre debe olvidarse totalmente de Dios y de los dioses, y debe aprender a enfocarse en él mismo o en ellas mismas, porque es la humanidad como tal, para poder trascender y desarrollar nuestras propias leyes que nos ayuden a desarrollarnos y a vivir en base a nuestras propias leyes, a dejar de vivir en la mediocridad. El segundo factor es el superhombre, que es este estado de trascendencia que se alcanza después de que el hombre deja todo lo demás de lado, se centra en sí mismo y empieza a encontrar la sabiduría para producir sus propias leyes y vivir en base a esas leyes. El tercer factor que podemos encontrar es la teoría del eterno retorno, en el cual nos explica que si el ser humano vive sabiendo que todo lo que hace ahora se va a repetir en un futuro y que va a tener consecuencias en un futuro, va a vivir de mejor manera, encontrando la verdadera sabiduría, sabiendo que no hay un fin a lo que va a hacer, sino que va a seguir continuando y va a seguir repitiéndose y va a seguir trascendiendo. Y el cuarto factor, pues que lo mencioné hace rato, que viene a ser el poder. No sé si pueda formarse como un factor, porque ya viene siendo una relación directa entre lo que es el Dios ha muerto y el superhombre, pero también lo que es el poder. Quiero relacionarlo un poco con lo que es el factor del fuego que menciona Empédocles. El factor de fuego y poder que podrían mezclarse para poder alcanzar por fin la sabiduría. Esto es lo que nos va a impulsar a alcanzar la sabiduría que debemos alcanzar todas las personas y poder desarrollarnos trascendentalmente hacia lo que es el superhombre.
ahí ya vamos viendo la relación que va teniendo Zaratustra y Empédocles con estos dos historias totalmente diferentes que no tienen absolutamente nada que ver. Zaratustra a través de unos versos de sus discípulos y Empédocles a través de su historia hacia su trascendencia inmortal.